Doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. Antes que nada, le agradezco y le aprecio mucho su tiempo para esta conversación, secretario. Gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Doctor Cruz, le pediría que nos explicara brevemente cuáles son los criterios de evaluación que se toman en cuenta para la elaboración de un documento tan importante como este informe de estimaciones de pobreza multidimensional 2018-2020. Con gusto. En primera instancia, nosotros tomamos como base la encuesta nacional Ingreso-Gasto de los Hogares que el INEGI publicó el pasado 28 de julio. Primera acotación, esta encuesta tiene una representatividad nacional y fue levantada entre agosto y noviembre del año pasado. A partir de ahí, Coneval tiene el mandato constitucional de aplicar la metodología multidimensional de la pobreza para obtener el dato duro de los niveles de pobreza en nuestro país. ¿Cuáles son las características generales de esta metodología? Pues no solamente tomamos por un lado la parte del ingreso, que es una variable que prácticamente todas las mediciones de pobreza lo contiene, sino que tenemos 6 dimensiones, 6 carencias. La primera de ellas, el rezago educativo, después carencias, servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda, finalmente la carencia alimentaria y la carencia de seguridad social. Obviamente todas estas 6 carencias son una aproximación del ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos. Tomamos los datos de la ANIT, reitero, y a partir de ahí es que hacemos la estimación, y el dato que presentamos la semana pasada por parte de Coneval nos ubica en un 43.9% de la población para 2020 en situación de pobreza. ¿Cuál podemos considerar como el principal dato que arroja este informe? ¿En qué proporción tenemos ahora la situación de pobreza en México? De hecho, me parece que es muy relevante la información que damos a conocer porque es justo un primer informe de la afectación que en términos socioeconómicos nos está dejando la pandemia por COVID-19. Te daba ya el dato, un incremento de aproximadamente 3.8 millones de mexicanos en situación de pobreza, es decir, un incremento de 2 puntos porcentuales a ese 43.9% de la población en situación de pobreza. En 2018 eran 41.9% del total de la población. Pero hay algunos otros datos que me parece importante destacar. En primera instancia, en esa desagregación de carencias que te comentaba, tenemos una carencia de las 6 que sí tiene un mayor incremento, que es la de salud. Un incremento de 12 puntos porcentuales para que un poco más de 28% de la población la esté reportando. 2 carencias que prácticamente se mantuvieron en sus mismos niveles de 2018, la de rezago educativo y la carencia alimentaria, y 3 carencias que disminuyeron, 2 que tienen que ver con la vivienda, servicios básicos de la vivienda, si cuentan con drenaje, agua potable, electricidad, y en la calidad y espacios de la vivienda, sobre todo en un tema de hacinamiento, tuvimos un avance importante en varios estados del sureste del país, y la carencia de seguridad social, que también tuvo una disminución. Y el tercer elemento que me parece muy importante destacar es que nuestra metodología se puede desagregar a nivel estatal, a nivel entidad federativa, y ahí encontramos que desafortunadamente Quintana Roo es el estado que mayor incremento en sus niveles de pobreza multidimensional reportó de 2018 a 2020. Como te comentaba, el incremento promedio fue 2 puntos porcentuales. Quintana Roo lo incrementó 17 puntos porcentuales. Es decir, previo a la pandemia, 1/3 de la población de Quintana Roo vivía en situación de pobreza multidimensional. Por la pandemia, 48%, casi la mitad de su población está en situación de pobreza multidimensional. Serían parte de los 3 elementos relevantes que dimos a conocer por parte de Coneval. En términos generales, en el promedio del país y en este rubro de pobreza, ¿qué tanto ha crecido la pobreza extrema? Estamos hablando ya de situaciones, no solamente de esas variables que tú nos has comentado, sino también de situaciones que tienden a una subalimentación o al hambre. Sí, desafortunadamente tenemos un incremento de casi 2 millones de personas en situación de pobreza extrema. Prácticamente pasamos de un 8.7 millones en 2018 a 10.8 millones en dicha situación para 2020.
de nueva cuenta, muy rápidamente, a nivel estatal es Quintana Roo también, desafortunadamente la entidad que tuvo un mayor incremento. Quintana Roo, Baja California Sur, Estado de México, Tlaxcala y Puebla son las 5 entidades que tuvieron un mayor incremento. Y al interior de esta desagregación, sí, efectivamente tiene una mayor representatividad la carencia de servicios de salud y la carencia alimentaria. ¿Por qué? Porque Coneval clasifica a las mexicanas, mexicanos en situación de pobreza extrema si tienen ingresos por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria, 1,300 pesos para las áreas rurales, 1,700 pesos para las áreas urbanas del país, y si expresan tener 3 o más carencias. Entonces, ciertamente este incremento de pobreza extrema se deriva por la caída de los ingresos que hubo en algunas áreas muy puntuales focalizadas de las áreas urbanas del país y que tuvieron desafortunadamente un incremento de carencias. 2 preguntas finales, doctor. ¿Es la pandemia la única causante de estas cifras de pobreza y de pobreza extrema en nuestro país? En primera instancia sí, obviamente nosotros vamos a seguir analizando, pero sobre todo en la parte del reporte de los estados, y era algo que Coneval había estado reportando previamente con otro indicador que es pobreza laboral. Pues me parece que el choque de mercados laborales y caída de los ingresos explica este incremento de pobreza en primera instancia, y sobre todo el tema de salud. 2020 fue evidentemente un año de transición, cierra Seguro Popular en 2019, empieza el INSABI 2020. Nosotros publicamos una nota técnica con este tema donde damos muchos mayores elementos, pero muy puntualmente sí hay una disminución en las personas que responden en el cuestionario de la encuesta, sí tienen esta afiliación ahora al INSABI. Entonces son parte de los elementos que seguramente seguiremos discutiendo de lo que está propiciando este incremento de pobreza. A ver, nada más para ver si entendimos. ¿Influyó el cambio de Seguro Popular al INSABI, estas reconversiones de hospitales, estos cambios muy dramáticos que tuvimos en el 2020 para incrementar las cifras de pobreza y de problemáticas de salud? Sí, dado que, como te comentaba, de las 6 carencias, la de salud fue la que más incrementó, prácticamente fue la única que tuvo un fuerte incremento. Comentábamos esta parte, en 2018, 40% de la población manifestó estar afiliada al Seguro Popular. Esto para 2020, quienes manifestaron tener algún conocimiento del derecho al INSABI, bajó a 27% de la población. El resto de los sistemas de salud públicos se mantuvieron con el mismo porcentaje de afiliación. Pero otro dato importante a destacar es el mayor peso que tuvieron los servicios de salud privados durante 2020, evidentemente con este tema de reconversión hospitalaria. Los mexicanos, quienes manifestaron atenderse en consultorios de farmacia, pasó de 8.5 millones a más de 10 millones. Y quienes reportaron atenderse en un consultorio u hospital privado, pasó prácticamente de 12.8 millones a casi 17 millones de mexicanos. Puntualmente, 42 millones de mexicanos reportaron atenderse en algún problema de salud, 27 millones de estos en el sistema privado. Obviamente, y Coneval, te comento, está realizando ahora mismo una evaluación estratégica del sistema de salud del país. Daremos a conocer resultados seguramente a inicios del siguiente año y ahí tendremos muchos mayores elementos para analizar lo que pasó en el sistema de salud durante 2020. Doctor, en sus mediciones, ¿sirvieron en algo los programas sociales del gobierno en el número de pobres extremos y en esta problemática fundamental de salud? Te comento que justo a estos resultados publicamos un ejercicio de simulación en el cual el rubro de las transferencias quitamos el ingreso proveniente de apoyo, programas sociales gubernamentales de los 3 niveles de gobierno. ¿Y qué encontramos? Reportamos que los niveles de pobreza prácticamente se hubieran duplicado. No hubiera habido este incremento de 2 puntos porcentuales, sino 4 puntos porcentuales. Casi 7 millones de mexicanos hubieran caído en situación de pobreza. Entonces, al menos en esta coyuntura 2018-2020, pareciera ser que los programas sociales de los 3 niveles de gobierno ayudaran a contener que este incremento de pobreza no hubiera sido mucho mayor. Ahora sí, finalmente, se habló mucho en su momento de que hubiera sido necesaria una mayor aplicación del gobierno en cuanto a apoyos.
económicos a pequeñas y medianas empresas a fin de contener el fenómeno del desempleo, que a su vez puede generar situaciones de pobreza, de falta de seguridad social, de servicios de vivienda, en fin. En la evaluación del Coneval se incluye este factor de una falta de apoyos financieros, fiscales a pequeñas y medianas empresas. Hay un elemento, el de carencia de seguridad social, que sí lo tomo en cuenta. Obviamente, mientras más empleos formales se puedan estar desarrollando, no solamente en la coyuntura de esta crisis, sino de hecho previamente, esta carencia que te comento de seguridad social es la que históricamente un mayor número de mexicanos la había reportado. Veníamos de promedios de casi el 60% en 2008 o 2010. Ahora mismo en 2020 se ubica en 52% de la población. Falta mucho trecho por hacer en esa materia, pero indudablemente esa política se puede seguir reforzando, sobre todo en estos siguientes meses de una posible mayor recuperación económica y de empleos formales que tuviéramos el nivel previo a la pandemia. Ahí me parece que muy rápidamente, en un trabajo que también Coneval publicó a principios de este año, varios estados del país, en una complementariedad con el gobierno federal, apoyaron, hicieron programas locales muy fuertes sobre subsidios fiscales a empresas como Guanajuato, como Puebla, como la parte de Querétaro también, para justamente evitar mayores despidos el año pasado. Entonces, me parece que esa es una de las rutas a seguir, sobre todo, reitero, en esta parte del proceso de recuperación económica hacia adelante. ¿Algo más que quieras puntualizar, doctor, que no te haya preguntado? Sí. En primera instancia, agradecer el interés, invitar a todo tu auditorio a que consulte toda esta vasta información, ya se ubica en nuestra página de internet, y refrendar. Esta medición es muy transparente, tenemos cargadas las bases de datos, todos los comandos para estimar, y cualquiera la puede replicar. En un ejercicio de transparencia histórico, Coneval en estos 15 años de existencia siempre mantiene cualquier cuestión, cualquier informe que ha publicado, lo pueden replicar y consultar toda la información, y en este caso no fue la excepción. ¿No tienes presiones políticas de uno u otro lado, doctor? Afortunadamente no, sino todo lo contrario, un mayor diálogo. El año pasado que publicamos las 17 evaluaciones de diseño con trabajo de campo de 17 programas prioritarios del gobierno federal, los mismos programas manifestaron mucho agradecimiento a Coneval porque parte de las recomendaciones sirvieron para actualizar sus reglas de operación que fueron publicadas a inicios del año pasado. En ese sentido, mantenemos un diálogo fluido, no solamente con la federación, sino también con la gran mayoría de los estados del país. ¿Para cuándo tendremos un siguiente informe, doctor? Este de pobreza multidimensional se levanta cada 2 años porque el INEGI levanta cada 2 años la encuesta nacional de ingresos gastos de los hogares, pero a finales de este mismo mes estaremos dando a conocer el dato de pobreza laboral para el segundo trimestre de 2021, y con mucho gusto lo podremos estar platicando. Doctor, te aprecio mucho tu confianza en nosotros y este espacio se quedará siempre abierto, ¿eh? Te agradezco mucho y bueno, reiterar el agradecimiento al interés de toda la información que generamos desde Coneval. Doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Gracias de nuevo por esta conversación, doctor. Estamos en contacto. Así será. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto.